Hay personas que nosotros decimos que sirven hasta para remedio. Es el caso del ingeniero Ramón Albuquerque, que es político, lo vemos como político, fue legislador, presidente del Senado de la República, en un momento fue medio precandidato presidencial. Los domingos es sabio, es un sabio los domingos, y básicamente es un hombre que yo creo que un partido político hemos dicho que debe sentirse muy bien en tenerlo en su fila, porque realmente el político es político solamente y lo que habla es muchas cosas extrañas. Parece como aquello de tierra rara, ¿verdad? Que hay que hablar de eso. Le damos la bienvenida a Ramón Albuquerque y le queremos pedir algo que nos aclare. Generalmente, cuando se habla de energía, ahora mismo que se está hablando de Catalina, no se está hablando de lo importante. Lo importante es si la comisión informa o rinde un informe en cualquier dirección, no tendría ninguna validez si al final el presidente de la República, que ha hecho suyo ese proyecto, no suple el país, no, que Catalina lleve energía suficiente al país completo y que esa energía tenga un precio razonable. Pero hay algo que a nosotros nos preocupa y son tres elementos. Primero, el costo del combustible no depende del país. Segundo, aquí entienden que todo usuario es un ladrón y no es así. Y tercero, hay algo que no se le da mucha importancia, que es lo que se pierde en la transmisión desde que se genera hasta que usted lo recibe, incluyendo en su propia casa. Y nosotros quisiéramos pedirle al ingeniero Albuquerque que antes de entrar en los detalles de los avances, tierra rara y LED, que nos aclare si es posible que ese propósito de Danilo Medina de llevar suficiente luz, eliminar apagones y que me llegue a un precio razonable, puede ser alterado por el robo o sobre todo por la pérdida. ¿Y qué representa la pérdida? Gracias. Don Julio, usted ha hecho una pregunta fundamental. Muchas gracias a los amigos televidentes. Nosotros en este tema de Catalina o de Brecht siempre queremos hacer una parte porque el país tiene que seguir hablando de cosas fundamentales, ir hacia la solución de sus problemas. Y como ya todo eso está en curso en la justicia, bien o mal, nosotros entendemos que ese es el camino adecuado, determinar los sobornos, quién fue sobornado y todo esto. Y mientras tanto, podemos seguir hablando de cosas fundamentales y permanentes sin las cuales el país no puede seguir avanzando, porque la idea no debe ser pararnos, arrancar cabeza, que yo creo que hay que arrancar, y todo eso, pero sino también seguir hablando de las cosas fundamentales. Y una cosa fundamental es esta. Y agradezco esto porque un periodista de tantas habilidades pudiera preguntarme, vamos al caso de más Punta Catalina, más esto, más aquello. Nosotros sobre esa planta hemos dicho muy claro, estuvimos vinculados a Itabo 1, Itabo 2 en 1982, porque me correspondió a mí, Julito iba con mucha frecuencia a mi despacho, ser el secretario técnico de la presidencia, aunque con 28 años de edad, y Marcelo Jorge, el director administrador de la CDE. Fuimos nosotros que instalamos Itabo 1 y Itabo 2. Y se hicieron duales, que José Israel debe recordar eso, que eran solo a fuel oil y luego se hicieron también a carbón. Y que han estado casi 30 años generando electricidad en base a carbón, y que luego yo como director del programa de gobierno que presentó el compañero Hipólito Mejía en el 2012, en ese programa dice que habría una ampliación o expansión de la generación de 1.200 megavatios para ese periodo, 2 plantas a carbón y 2 plantas a gas. Y eso lo meditamos muy bien. ¿De dónde lo del carbón? Que mucha gente lo anatemiza
y dice que no debe ser. Bueno, porque si le cargamos todo al gas natural, ¿cuánto gas natural hay? Solo hay 6.610 trillones de metros cúbicos como reserva aprobada. 6.610. ¿Cuál es el consumo anual? 125 trillones anuales. ¿Para cuánto tiempo habría gas natural? Para 37 años, porque solo usted tiene que dividir 6.610 trillones entre 125, Julito, y le da el número de años. Ahora, que se pueden encontrar nuevas reservas, ojalá, todo, pero para una planificación, la planificación tiene que ser objetiva, en base a lo que hay. Bien, entonces si le cargamos todo al gas natural con toda su nobleza, ¿a qué precio se va a poner? Entonces, el que está interesado en crear una matriz energética sostenible, se va por las energías renovables, la solar, eólica, hidráulica, de todo tipo. Y entonces dice, ¿y cuál es la fuente de combustible todavía, aunque sea fósil, que puede sostener un sistema como el nuestro? Bueno, aquí está el carbón. ¿Por qué? El carbón va a mantener su precio por mucho tiempo. Y además, ¿cuál es el problema del carbón? La tecnología. Entonces se puede hacer con tecnología bien avanzada plantas a carbón que contaminen lo menos posible. Claro que sí, eso es el tema. Entonces, y hacer también a gas natural, tantas como podamos, siempre que podamos, firmar contratos y asegurar el combustible. ¿Por qué? Porque el gas natural tal vez sea uno de los más antiguos, el más antiguo es la leña. El gas natural empezó a usarse en China y se transmitía por vara de bambú, desde el sitio donde se sacaba hasta donde iba a consumirse. Pero ¿por qué en República Dominicana nunca se habló hasta el 2002 de gas natural, siendo uno de los combustibles más viejos? O porque el gas natural antes solo se podía y se usaba desde el punto donde se sacaba, en el subsuelo, se instalaba entonces una planta y una tubería que le llamaban gasoducto hasta ir a la puerta y al lugar de los consumidores. Entonces, por eso Europa entera está atravesada de gasoducto, toda América del Norte atravesada de gasoducto, gran parte del mundo atravesado. ¿Por qué aquí no se usaba? Porque es una isla. Entonces, ¿desde cuándo se puede transportar gas natural en barco de una isla a otra? O desde que se inventó la criogenia. ¿Y qué es la criogenia? La tecnología que maneja el comportamiento de los metales y de los materiales a temperaturas extremadamente bajas. ¿Por qué? Porque el gas natural, para poder licuarlo y que sea rentable transportar gas de una isla a otra, hay que meter 600 galones en un solo galón, y para lograr eso hay que bajarle la temperatura a menos 162 grados centígrados. Hasta que usted no lo hace tan frío como eso, menos 162 grados centígrados, usted no logra licuar el gas natural. Entonces, por eso es que es solo últimamente que se ha venido a hablar del gas natural. Entonces, para que podamos hablar de gas natural necesitamos una terminal como la de Andrés, que cuesta 300, 400, 500 millones. Allí está el gas a una temperatura de menos 162 grados centígrados. Oiga, 4 veces más frío que los polos. Bien, pero también hay que tener barcos criogénicos, no son que usted coloca unos tanques grandes, como colocan aquí en unos camiones, en unas patanas, un tanque y vamos a meterle gas. No, tiene que ser un barco criogénico. Un barco que también tenga un poder de enfriamiento tan grande que la temperatura del gas se mantenga en menos 162 grados centígrados mientras llega aquí. Bien, entonces, dicho todo eso y aclarado por qué una cosa, por qué la otra, las energías renovables son lo mejor que hay. En un cuarto de hora, el sol nos da suficiente iluminación, suficiente energía, en un cuarto de hora
como toda la energía eléctrica que produce el mundo entero en un año. En un cuarto de hora, el sol nos da suficiente energía como toda la electricidad que el planeta entero produce, todas las naciones, en un año. Y entonces, cuando hablamos de eólica, tenemos grandes ventajas en esto. Pero ¿cuál es la debilidad de las energías renovables? Que no son totalmente confiables. Porque en una temporada ciclónica, que vienen 10 tormentas, qué sé yo, cuántos huracanes, y en años como este, oiga, si hubiéramos confiado en un 90% en energía solar, en estos últimos 2 años, el país hubiera estado apagado casi, porque son demasiados días de lluvia, demasiadas nubes. Y sabía usted sabe cómo es que se calcula una planta como las Catalinas. ¿Cómo usted calcula la cantidad de electricidad que va a producir en un año? Fácil, usted dice 660,000 kilos por hora, multiplícalo por 24, eso le da la cantidad de kilovatios hora en un día. Entonces multiplíquelo por 365 días y eso le va a dar a usted la cantidad de electricidad que va a producir Catalina en un año, que va a ser como el 34, 33% de toda la electricidad que produce el país ahora. Y de las necesidades. Sí, correcto. Por eso es que son clave. Yo no estoy diciendo que la terminan como Odebrecht. Si Odebrecht es delincuente y se declaró delincuente, cárcel con ellos y todo con ellos. Ahora, que terminemos esa planta, porque aquí cada año hay que instalar 125,000 kilos, cada año, y tenemos 4 años que no lo hacemos. Se nos meten 3 años más y está la gente yéndose hasta en balsa de aquí, maldiciendo el país, porque ¿y cómo va a vivir? Entonces, las energías renovables es lo mejor que hay, pero son impredecibles porque, por ejemplo, ya yo decía, cuando usted quiere calcular la cantidad de electricidad que produce una planta como las Catalinas, usted multiplica los 660,000 kilos que va a producir en una hora por 24 por 365. ¿Pero por qué? Porque usted no está contando que se va a meter muchos días, semanas y meses de lluvia que entonces la planta no produzcan. Es porque usted sabe que van a producir. Ahora, ¿sabe cómo es la energía solar? O usted dice, si yo tengo 30 megavatios de energía solar instalado, bueno, entonces yo multiplico 30,000 kilos para saber la energía de un día, pero por 5 nada más. Y usted dice, ¿por qué por 5? Porque aunque el día tenga 10 u 11 horas de sol, las celdas fotovoltaicas solo van a generar 5 horas. No es desde que sale el sol hasta que se acuesta el sol. No, solo es 5 horas. Entonces se multiplica 30,000 kilos por 5 y son 150,000 kilos. Si fuera una planta a carbón o a gas, entonces generaría las 24 horas. Se multiplicaría 30,000 por las 24 horas. Porque no van a parar por factores como las nubes, la falta de sol, pero además porque las células no pueden generar sino en las horas pico del día. ¿Por qué? Porque la radiación solar es una mezcla de ondas. Allí hay ultravioleta, infrarroja, hay gamma, luz visible y todo eso. La luz visible no sirve para convertirla en electricidad. Solo se convierte en electricidad las ondas ultravioletas, las infrarrojas y algo de las gammas. Entonces, y la eficiencia no pasa nunca de 23-22%. Es por eso. Ahora bien, la pregunta importantísima que hizo don Julio, que yo lo voy a resumir de esta manera. Después que nos cuesta tanto dinero producir la electricidad y tenemos que buscar tanto déficit y tantas cosas, ¿la usamos bien? ¿La derrochamos o la utilizamos con eficiencia? Lamentablemente,
para las empresas que la distribuyen, las propias empresas pierden 33% de la electricidad que reciben. Es como si usted tuviese una mesa en el mercado, para ponerlo más humano, y un dueño de mesa recibiera 1000 plátanos al día y perdiera 333 plátanos. ¿Puede ser rentable así? Perdiendo 333 plátanos de los 100. No. Entonces, eso hay que corregirlo. ¿Qué sería lo normal? ¿Y dónde se 10. pierde ese 33? Eso se pierde. Se genera la electricidad en la planta, entonces se inyecta la línea. Hay una pérdida por transporte, porque los cables se calientan, bueno, tantas cosas. Entonces, hay un 25, 26%, 27% que se pierde porque no se factura. Básicamente, don Julito, todas las distribuidoras, incluso en sus publicaciones, demuestran que de la energía que se factura, el 96, 97% se cobra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los clientes dominicanos no son tan pícaros si pagan el 96%. Pero alguien la cobra. Alguien la cobra. No, entonces, no, es que no se factura el otro 30%. Sí, pero alguien la cobra. Hay gente que vende energía en barrios. Ah, pero claro, pero eso es parte como si fuera dueño de la línea. Pero eso es parte del 30% que las EDE pierden, claro, y que no deberían perder, porque hay suficiente tecnología. Ahora mismo aquí se está demostrando que se puede resolver ese problema. Están instalando hasta sistemas prepago, que la gente... ¿Un 30 es Catalina? Pero claro que sí. Lo que se pierde es igual a lo que generaría en esta nueva planta. Entre los atributos del ingeniero Albuquerque está la capacidad didáctica. Realmente Bueno, asombra la fluidez de su discurso, que parece una cátedra magistral. Lamentablemente no aspiraba a la presidencia en serio. Yo lo lamento mucho. Por usted y por el PRD y por el país. Bueno, muchas gracias, pero hay un detalle que no podemos cerrar el programa sin planteárselo. A la velocidad que va a Catalina, que es más lento no puede ir, con la posibilidad también de que el constructor haya que cambiarlo, que es una posibilidad que hay que evaluar. Claro, está ahí. Hay que evaluar, pero ella debe terminarse aunque sea como Odebrecht. No, pero yo digo, eso hay que terminarlo porque República Dominicana no me la imagino. Sí, pero hay sin Catalina. Hay alternativas. Ya no. Lo que ha de producir Catalina, a la velocidad que vamos en otro aspecto, Se mete otro déficit. lo puede producir la energía solar no regulada, o sea, no comprada, sino instalada personalmente. Sí, hay un alto. ¿A qué velocidad va ese proceso? Ok, hay un alto. El mundo entero, nosotros creo que no podríamos ir más rápido de cómo va el mundo, porque hay países que en materia de China hace 10 años, 12 años, no tenía participación alguna en la fabricación de celdas fotovoltaicas. No tenía ni participación ciudadana. Claro. Y hoy en día produce el 85%. El mundo tiene 300 megavatios de capacidad instalada, 300.000 kilos de capacidad instalada en energía solar, que es apenas el 1% de la cantidad total de capacidad instalada de generación que tiene el mundo. Yo no creo que a República Dominicana le sea tan fácil avanzar así tan aceleradamente, aún a nivel privado. Porque cuando tú te vas a nivel privado, también tienes el tema de las baterías. Las autoridades del sector eléctrico tienen que abrirse mucho más. En eso yo creo que tú tienes toda la razón, aunque no lo has dicho, quiero elaborar en esto. No deben estar regulando tanto, a menos que no sea cuando se le pida un acuerdo de compraventa de energía.
Pero todo el que quiera instalarse en materia de energía para hacer su propio generador y su propio suplidor de electricidad debe dársele llave abierta. Ahora, cuando vaya y se le diga los llamados Power Purchasing Agreements, los acuerdos de compra de energía, bueno, ya eso es otra historia, porque allí, para incentivar, la ley 5707 establece un precio de compra que puede ser un poco más alto. Entonces allí ya pudiera participar en esto. Pero el país tiene que abrirse a todo tipo de aprovechamiento solar, siempre y cuando sea por el costo costeado por el sector privado. Eso no hay que regularlo tanto. Incluso no debería pagarse por la celda fotovoltaica, porque ¿qué usted va a hacer? Usted se va a dar un humo con 5 celdas fotovoltaicas o se va a unas alturas. ¿Para qué sirve eso? Puede enfriar cerveza. ¿Cómo? O enfriar cerveza, usted solo puede. Y si enfría cerveza con celdas y paneles solares, ya usted descargó de la crisis al gobierno en ese aspecto. Hay otra posibilidad para una crisis eventual, que es Puerto Rico, hoy más que nunca. Puerto Rico vive un momento involutivo en que su población decrece, su industria colapsó. Puerto Rico tiene 5.700 megavatios de capacidad instalada. Nosotros tenemos 3.700 megavatios en el sector CENI, que es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Sí. Pero el sector privado tiene casi un poco más de 2.000 megavatios o 2 millones de kilos instalados. Entonces el total del país, que a veces aparece en algunas estadísticas mundiales, hasta en el Foro Económico Mundial aparece que el país solo tiene lo que es el sistema oficial. No, a eso hay que sumarle el sistema privado, porque está de la misma manera. El total son 5.650, casi lo mismo que Puerto Rico. Pero José Israel va por el camino. Es que Puerto Rico ha bajado la demanda brutalmente. De Puerto Rico se ha ido 1.600.000 puertorriqueños. Puerto Rico ahora tiene 3.400.000 habitantes solamente. Nosotros 10. Claro, entonces se fue el 75 o el 80% de las empresas farmacéuticas, que era Puerto Rico, era el tercer líder mundial en productos en medicina del mundo. Y se ha ido otras empresas. Una vez hablamos, nosotros mismos viajamos a Puerto Rico para hablar con el ingeniero Bonilla, con Fuentes Fluviales, como se llamaba ya toda esta empresa, y entonces hablamos de la interconexión mediante un cable submarino. Antes de irse, ¿cómo vendría la energía aquí? O por un cable submarino. Segundo, ¿se descartó la energía nuclear para siempre? No, yo no la descarto, aunque muchas Hablamos personas, después de eso, ¿verdad? Sí, no. Porque energía nuclear es un problema. Es un tema en sí mismo. Sí, pero, ingeniero. Sí, pero no. Pero no está descartado. No, sí, yo solo quería decir que el déficit de satisfacción en la demanda, el país tiene una demanda como de, si no recuerdo mal, de 3.400, 3.600 megavatios, que es como 3.600.000 kilos. Esa es su demanda nacional anual. Y la demanda pico al día es como unos 2.300, 2.400, también si no estoy equivocado, pudiera ser 2.500 en promedio, megavatios al día. El déficit es 16%. Si usted combina el ahorro de energía en los acondicionadores de aire, donde hay el mayor derroche en este país. Y los acondicionadores de aire no son cualquier cosa. Nosotros nos hemos dedicado a este tema del ahorro por lo siguiente, porque el 60% de la electricidad que se consume en este país, el 60% se debe a los acondicionadores de aire. Si usted ahorra 20% ahí con una inversión que el gobierno no la tiene que hacer, sino los usuarios, incentivándolo, usted ahorraría un 12% neto del total. Pero con el sistema de iluminación, que todavía es incandescente, fluorescente, compacta fluorescente, halógena, de mercurio, de sodio, que todos son una agresión neta al medio ambiente y a la salud humana.
Todas esas lámparas que hay en la calle, todas, tienen mercurio, tienen arsenio, tienen azufre, que si la gente supiera ni las mirara siquiera. Bueno, y encima de eso, con las luces LED se ahorraría el 60% y se ahorra el 90% de emisión de CO2. Y el ahorro, aunque son más caras, también termina siendo más barato. De manera que el país no está tan mal energéticamente. Cada vez que hablamos con ingenieros se quedan más temas. Ahora tenemos que hablar de aire acondicionado, tenemos que hablar de LED, tenemos que hablar de tierra y rara, de las cajas de energía que rara. Tienen un conjunto de capacitores para poder ahorrar también un 12% más, que llegamos fácilmente a un 35%, y eso quiere decir que fuera del 33% que pierden las sedes, que deben corregirlo por lo menos un 20% lo antes posible, el país puede todavía ahorrar mucho dinero. El agua es vida y la electricidad es dólar. Ingeniero Ramón Albuquerque, gracias a ustedes esta noche en Coral, la repetición de la revista.